Bueno, mira, esto nace así. Nosotros nos encontramos con una persona que está especializada en derechos del consumidor vinculados concretamente con el tema alimenticio. Digamos, ¿cuál es el mundo de todo eso? Y cuando empezó a hablar nos sorprendimos, porque de verdad hay un montón de aspectos que tienen que ver con nuestros derechos como consumidores vinculados al alimento que desconocemos. Se llama María Emilia Gautero, es abogada. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buenos días. Contale a la gente, porque digamos, ella empezó a hablar de rotulaciones, y con los productores, con Juan Bertone, nos miramos y decimos, ¿de qué habla? Y de verdad después entendimos que hay un mundo ahí que tiene mucho valor para nosotros. Bien, básicamente los derechos de los consumidores son conocidos y es todo lo que nos dan a nosotros el acceso a ciertas garantías cuando estamos en una situación de consumo. Pero en particular en el tema de alimentos es muy importante porque todos a diarios compramos alimentos, nos tenemos que satisfacer esta necesidad. Y hablamos entonces de todo lo que es la regulación del derecho de los alimentos, Código Alimentario Argentino, Ley Federal de Carnes y de nuestros derechos de conocer estos productos, cómo están constituidos, cómo es el modo para usarlos. Vos hablas de rotulaciones. Sí. Y uno dice, ¿qué es la rotulación? Bien. ¿Por qué hay que mirar la rotulación? ¿Qué importancia tiene? Bien. La rotulación está en la información que tienen los rótulos en sus envases, que implica desde el gráfico hasta las palabras, describe el producto. Entonces es fundamental conocer la rotulación, prestarle atención para informarnos sobre ese producto. Más aún hay ciertas personas que tienen algunas patologías, que tienen que comer determinados alimentos, como son las personas celíacas, que tienen que efectivamente verificar ese producto, si es sin TAC o no, para saber si pueden acceder a ese alimento y para su salud. O sea que la rotulación en principio tiene que ser clara, tiene que identificar cada uno de los componentes del alimento, fecha de vencimiento, obviamente, digamos, ¿cuáles son los datos que tiene que contener sí o sí? La rotulación tiene información que es obligatoria y es la que es esencial. Básicamente es la denominación de venta del alimento, que es decir, qué tipo de alimento es, cómo se trata, cuáles son sus características, la identificación de fecha de vencimiento, fecha de elaboración, el lote, quién lo elabora, porque son datos centrales para saber qué producto hay, si hay algún inconveniente, saber a dónde reclamarlo. ¿Sí? Tiene que tener un número de teléfono, tiene que tener una dirección, me imagino toda la información vinculada al lugar donde se expide. Exactamente. En particular, en cuanto al elaborador, tiene que tener un registro, que es el registro madre para elaborar alimentos, que es el RNE, Registro Nacional de Establecimientos, y que va a identificar a la persona que elabora con todos los restantes datos. En general va acompañado el número de este registro con el lugar, el domicilio de la planta elaboradora del alimento, para saber dónde fue elaborado justamente. Se me ocurre preguntarte, ¿qué derechos tengo yo como consumidor frente a las empresas alimenticias, digamos, ante la falta de algunos de estos elementos, digamos? Ante la falta de algunos de estos elementos, el consumidor no tiene la información clara, precisa, e inclusive en muchos casos, y más en el tema publicitario, hay situaciones que pueden dar a confusión o engaño, y el consumidor tiene todos los derechos para hacer la denuncia correspondiente en las autoridades sanitarias, o en su caso en el organismo de defensa del consumidor, justamente para pedir que ese derecho se reconozca. Esto en cuanto a la información que está ahí. En cuanto a posibles daños, tiene el reclamo por todos los daños posibles, vía administrativa y vía judicial. Se me ocurre que hay mucha información, no digo falsa, pero engañosa. Cuando te dicen cero grasa trans, o digamos, hay un conjunto de beneficios que te ofrece el alimento, que no sé si son efectivamente así. ¿Cuál es el nivel de confianza que uno debe tener en el producto y cómo corroboro que efectivamente eso está integrado como me lo ofrece la publicidad? Bien, en realidad hay que distinguir, o sea, toda la información que está en los rótulos es información técnica que tiene muchos fundamentos para llegar a esa posibilidad que está en el rótulo. Esto de las claims, las frases cero grasas trans, bajo en sodio, está fundamentado en todo el trámite del registro del producto. Lo que el consumidor puede hacer en el caso de la provincia de Santa Fe es puede acceder a un registro en una página web y verificar de forma gratuita si ese producto coincide lo que tiene en el rótulo con lo que está registrado, ¿sí? Eso es central. Sin embargo, por otro lado también hay que ver que más allá de las referencias, de las palabras que tiene el rótulo, también hay muchas veces que hay confusiones por las figuras. Por las figuras en general, los gráficos que se le ponen o en la publicidad, por ahí se induce a alguna circunstancia que hay zonas que son límites y que por eso es central que el consumidor se eduque en saber cuál alimento quiere y qué mensaje tiene esto, ¿sí? Hay un nivel de tecnicismo en el registro de los alimentos. Claro. Muchos están bien, lo que pasa es que los consumidores tenemos que estar educados y estar atentos para decir, ¿qué significa esto bajo en sodio?
En realidad hay toda una normativa que establece que en determinadas categorías, bajo en sodio va a ser cuando cumpla ciertas condiciones. Lo que nosotros no sabemos es esas particularidades, pero hay todo un fundamento técnico. La última por hoy, porque además vamos a seguir hablando de derechos del consumidor, así como hablamos de la garrafa y hablamos de nuestro reclamo, no, de verdad, frente a la energía eléctrica y frente a los poderes públicos, hay que empezar a hablar de nuestros derechos del consumidor como de alimentos. Exactamente. Se me ocurre preguntarte, yo sé que es largo, pero reducímelo lo más que puedas, ¿cómo estamos comparativamente al resto del mundo? Digamos, Argentina, ¿qué nivel de avance ha tenido en estos temas? Bien. ¿Y en qué países desarrollados hay una efectiva conciencia del control que hay que tener sobre los alimentos? Bien, este tema se desarrolló muy bien en Estados Unidos históricamente y en la Unión Europea después de la época de los mediados de los 80s y 90s con las crisis alimentarias se cambió el modelo de gestión. En Latinoamérica está llegando en estos últimos 10 años, estamos muy bien, aún nos falta un trecho, pero estamos bien. Y en particular la provincia de Santa Fe está muy bien, porque Santa Fe tiene mucha historia en alimentos. De hecho, Santa Fe fue la primera provincia que tuvo el Instituto Bromatológico. Santa Fe prohibió la Coca-Cola en un momento. Exactamente, ahí esa historia, bueno, tiene que ver con varios profesionales que trabajaron y que vieron este tema anticipadamente. Inclusive, nosotros tenemos Instituto Bromatológico antes que existieran ciertos organismos nacionales. Sí. Entonces, esa historia realmente ha llevado a que estemos muy bien. Hoy Santa Fe es la primera provincia que en estos últimos 7 años desarrolló un sistema electrónico que es modelo en todo el país, así que la verdad que las empresas también lo saben, las empresas gestionan todos los trámites de forma electrónica, a diferencia de las otras jurisdicciones que todavía tienen trámites soporte y papel, y que eso repercute, porque los consumidores al tener un trámite electrónico, eso hay una página web que permite que busquemos datos. Y este modelo de Santa Fe se llevó como modelo para el resto del país. Así que estamos muy bien para lo que es el resto del país y somos los pioneros desde la historia hasta el día de hoy. María Emilia Gautero, vamos a seguir hablando con ella en el transcurso de las semanas porque nos parece fundamental que, así como estamos aprendiendo nuestros derechos en un montón de aspectos vinculados a nuestra condición de consumidores, cómo no hacerlo con el tema alimenticio. Y bueno, encontramos una especialista abogada que ha hecho posgrados en este tema vinculado a la alimentación y que afortunadamente está dispuesta a compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Seguimos.